Vamos a hacer nuestro primer proyecto en Eclipse. Para ello me pongo en la primera opción del menú, la opción File, New, Java Project, primero. Bien, me he creado un proyecto que se llama primero, una carpeta src que está vacía. Me voy a crear un paquete. Ya sabéis que, os lo he dicho antes, que el paquete es la unidad básica de programación en Java. Se supone que en un paquete se agregan las clases, las interfaces que tienen relación entre sí y que se puede exportar a otro proyecto sin problema. En este proyecto, que es muy simple, nosotros solo vamos a tener, por así decirlo, un programa principal. Aunque solo tengamos un programa principal, vamos a ponerlo dentro de un paquete que se llame test. Entonces, con el botón derecho me pongo sobre la carpeta src, le doy New y me vengo aquí abajo a paquete. Me creo un paquete, le voy a llamar test. Entonces, como veis, ahora tengo el proyecto que se llama primero, la carpeta que se llama src, donde está el código, y un paquete que se llama test, que de momento está vacío. Bien, en la programación orientada a objetos, todo tienen que ser clases. Incluso el programa principal es una clase. Así que voy a hacerme un programa principal aquí, con el botón derecho, de nuevo, sobre la carpeta test, sobre el paquete test, digo New, y me vengo aquí a donde pone clase. Le voy a llamar test primero. Normalmente las clases se denominan con las letras en mayúsculas, la primera letra. Entonces test primero son dos palabras, por la T y la P con mayúsculas. Y como va a ser una clase que solo va a tener un programa principal, le voy a picar aquí y me pone ya la cabecera del programa principal. Ahora la veremos. De nuevo vemos la organización. Tengo mi proyecto que se llama primero, mi carpeta src, mi paquete test y dentro una clase que se llama test primero. Fijaros que está aquí test primero. La clase se llama igual que el fichero, testprimero.java. Y dentro se ha puesto un método que se llama main. Como veis, pone void, el static ya lo contaremos más adelante, pone public, también lo contaremos más adelante, main, supongo que no hace falta que lo cuente, qué significa, y tiene como argumentos de entrada un array de cadenas de caracteres. Nosotros no lo vamos a usar habitualmente, o casi nunca, o nunca. Cosas que se parecen a C y cosas que no se parecen. Bueno, pues se parece el main, se parecen los paréntesis, se parecen las llaves. Veis que hay una clase que empieza aquí y termina aquí. Arriba del todo ha aparecido un paquete test, punto y coma. Eso es para indicar que ese código está dentro del paquete test, pero ha salido solo, yo no he tenido que ponérselo. Entonces mi programa principal está aquí. Yo aquí podría empezar a escribir código Java. Bien, ¿qué puedo hacer yo en código Java si prácticamente no sé nada? Bueno, pues sí, cosas que sabemos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo sé declarar una variable entera. ¿Cómo se declara una variable entera en Java? Bueno, pues en Java hay dos formas de declarar una variable entera. La primera la sabéis, e incluso puedo darle un valor inicial. El nombre del tipo, como veis sale en negrita para indicar que es una palabra reservada de Java, n es la variable y el valor inicial 8. ¿Que quiero cambiar el valor de n? Pues, ¿que quiero sumarle 1 con el más, como teníamos en C? Pues también. ¿Que quiero mostrar por consola el valor de n? Esto es un poquito más complicado. System.out.println imprime en la consola el valor que se le pase como argumento. ¿Que quiero ponerle un comentario? Pues le puedo poner un comentario. Vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo me vengo aquí al botoncito este que pone run o run. El valor de n es 10, efectivamente. 8 más 1, 9, más 1, 10. Curiosidades, pues la primera es que es mucho más sencillo el printf. No hay formatos. Fijaros que he puesto el valor de n es, que es una cadena de caracteres. ¿Veis? Está entre dobles comillas, como le pasaba al C, igual. Y aparece un más. Este más no suma, concatena cadenas. Y alguien puede decir, ¿qué cadenas? Si n acaba usted de decir que es un entero. Bueno, pues cuando Java se encuentra este tipo de estructura en la que una cadena se concatena con un valor, en este caso con un valor entero, el valor entero lo convierte en cadena de caracteres. Y lo que está haciendo aquí es mostrar en la consola el valor de n como cadena de caracteres. Claro, como cadena de caracteres el 1 y el 0, el 10. Bien, usted ha dicho que se podía definir un entero de dos maneras. Esta es la de siempre, ¿no? Sí. ¿Y hay otra? Sí, hay otra. Es esta otra, que de hecho la habréis visto en las clases que he puesto antes. ¿Se puede hacer con m lo mismo que con n? Exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a coger m y lo voy a multiplicar por 2.
Y ahora que quiero imprimir el valor de m en la consola. Bien, hasta ahí no hay ninguna novedad. Esto para cualquiera que haya pasado las 2 primeras semanas de C, ya lo sabe. Algo un poquito más, con más enjundia. ¿Puede usted hacer algo con más enjundia? Pues sí. Por ejemplo, el tipo cadena de caracteres que hemos dicho antes. Voy a definir una cadena de caracteres. S es una cadena de caracteres, que le he dado como valor clase de PO. Bueno, pues eso tampoco es mucha novedad con respecto al C, ¿no? Bueno, sí, es novedoso lo siguiente. Ya se acabó el string copy y el string cat, incluso el strlen. Ya eso no existe aquí. ¿Cómo se pueden concatenar cadenas de caracteres? La concatenación de cadenas es un más, y el string copy ya no existe. El string copy es una asignación, como si fuera un valor cualquiera, entero, doble o lo que sea. Así que ya no tenemos string copy ni string cat. ¿Y cómo puedo averiguar la longitud de una cadena de caracteres? Bueno, pues ahí es donde empieza la programación orientada a objetos. Fijaros, yo pongo S1. S1 es un objeto, atención, un objeto de la clase string, de esta clase. Repito, S1, o S, o T, todos, son objetos de la clase string. ¿Eso qué significa, que sean objetos de la clase string? Pues que la clase string tiene una funcionalidad, y los objetos de la clase string pueden invocar a las funcionalidades correspondientes a la clase string. ¿Cómo se invoca? Pues fijaros, se invoca con un punto. Cuando yo pongo S1 punto, me sale un desplegable en el que, como veis, tengo acceso a un conjunto, a una lista de métodos disponibles para un objeto de la clase string. El segundo de los cuales es, por ejemplo, length. Si pincho sobre length, fijaros, me dice length, paréntesis, paréntesis, 2 puntos, int, devuelvo un entero, de la clase string. Y aquí a la izquierda me sale un desplegable que dice length, public int length, paréntesis, paréntesis. Devuelve la longitud de esta cadena. La longitud es igual al número de unidades de Unicode en el string. ¿Qué hace length? Pues devolver la longitud de una cadena. ¿Qué es S1.length? S1.length es la invocación del método de la clase string que devuelve la longitud de una cadena. ¿De qué cadena? De S1. S1 es un objeto de la clase string que invoca a un método de la clase string y devuelve un entero. Así que yo podría hacer algo así como esto. Y si ahora quisiera saber la longitud de la cadena, pues haría esto. Fijaros en esta llamada, que es muy importante y responde a la duda que os he dicho antes cuando yo decía, devuelvo el nombre de un equipo. Y yo decía, ¿de qué equipo? O devuelvo el mejor equipo del mundial. ¿Dónde está la colección de equipos? Bueno, pues eso se resuelve teniendo en cuenta esto de aquí, porque es un objeto de la clase la que invoca un método. Es decir, que si me vengo aquí arriba y os digo, devuelve el día de mayor temperatura máxima, eso es un método de la clase datos clima, es un método de la clase. Entonces, ¿quién invoca este método? Pues lo deberá invocar un objeto de la clase datos clima. Lo deberá invocar un objeto de la clase datos clima. Es decir, yo pondré objeto de datos clima punto get día mayor máximo. Más ejemplo. De nuevo voy a poner a ver qué más cosas tiene la clase string. Fijaros, la clase string tiene, por ejemplo, una cosa que se llama, un método que se llama start with, que se le pasa como argumento un string de nombre prefijo y devuelve un boolean. Fijaros, se acabó el tipo lógico. Java ya trae su tipo boolean. Y dice, devolverá verdad, devolverá true, si la secuencia representada por el argumento es prefijo de el string, de la secuencia de caracteres representada por este string. Falso en otro caso. Es decir, start with me devuelve un valor booleano de cierto si el valor de la cadena que yo le paso es prefijo de la que invoca. Fijaros que la que invoca está siempre aquí en el this. No sé si habréis dado cuenta antes. Lo leo otra vez.
si la secuencia de caracteres representada por el argumento es un prefijo de la secuencia de caracteres representada por este. Pone this string. En length pasaba lo mismo, ¿eh? Fijaros, si pongo length, length decía, devuelve la longitud de esta string. De este string. Siempre se refiere al objeto que invoca como este. Y no es casualidad. ¿Alguien habrá visto ya por ahí que ha salido algún this en el código? This es el objeto que invoca. Es decir, que cuando yo invoque a cualquier método de la clase string con S1, siempre me estoy refiriendo a this como S1. Por tanto, cuando yo hago, por ejemplo, la llamada starts with, y le paso como para argumento, por ejemplo, class, ¿qué se refiere a esto? Pues esto se refiere a que devolverá cierto si S1 comienza por la cadena de caracteres class. Devolverá cierto. Es decir, que esto, como siempre, lo puedo asignar a una variable de tipo boolean. ¿Y cómo puedo utilizar el boolean? Pues como siempre lo hemos usado, ¿no? Por ejemplo, así. Como siempre se han utilizado los boolean dentro de una expresión condicional, claro. Vamos a seguir investigando S1. A ver qué más cosas podemos encontrar aquí que puedan ser interesantes. Fijaros, tenemos un contains. ¿Qué es un contains? Pues, como su nombre indica, devuelve true si, solo si, esta cadena contiene una subcadena. Le paso como argumento. El start with es que empiece, el contains que esté en cualquier sitio, si una cadena contiene otra. El index of, pues el index of me devuelve un entero. ¿Qué entero me devuelve? Dice, devuelve el índice en el que ocurre la primera ocurrencia de la especificada subcadena. Es decir, me devuelve, dado una cadena, me devuelve si una subcadena existe y el índice en el que empieza. Replace, pues lo que hace es devuelve una subcadena en el que he modificado las apariciones de una subcadena por otra. Siempre que aparezca una subcadena yo la cambio por otra. Reemplazo todas o reemplazo solo la primera. Fijaros que le digo un substring a partir de la posición 4 y exactamente era clase, pues quita el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Empieza en la E. Fijaros que en la programación orientada a objetos se pueden hacer cosas como esta. Claro, lo que pasa es que ahora ya no devuelve un string, ahora devuelve un integer. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues lo que estoy haciendo es una cadena de caracteres, un string, invoca al método substring. Y lo que devuelve, invoca al método length. Por lo tanto, estoy devolviendo la longitud de la subcadena de caracteres que empieza en el 4 a partir de C1. Esto en C era mucho más complicado de hacer, porque yo tenía que coger lo que devolvía una función, guardarlo y con eso pasárselo como argumento a otra función. Aquí es mucho más natural. Si yo quiero hallar la longitud de una subcadena de otra, pues lo que hago es concatenar la llamada a los métodos. Fijaros que el operador punto es el operador que relaciona un objeto con la funcionalidad correspondiente. Bien, ¿cómo puede uno ver toda la funcionalidad que tiene string y qué significan cada uno de los métodos que devuelve, que recibe, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso es relativamente fácil. Se viene uno a Google, por ejemplo, y pone Java, Oracle, string, todos los métodos, constructores y no constructores, y detalle con ejemplo. Aquí tiene toda la documentación. Otro ejemplo de uso de programación orientada a objetos. Vamos a poner localdate. Y vamos aprendiendo cosas. Fijaros, para poner string, nosotros no tuvimos que poner nada, nos lo entendió desde el principio. Sin embargo, localdate, cuando yo pongo F de tipo localdate me aparece en subrayado en rojo. Esta es una cuestión muy interesante del Java con respecto al compilador de C, y es que, como veis, Eclipse, en el momento en que detecta un error, me lo señala. Lo habréis visto a lo largo de la ejecución de la escritura de código que he hecho, que ha habido errores que han ido saliendo y yo lo he ido corrigiendo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Aquí hay un error también. Si nos ponemos aquí a la derecha, se pone localdate no puede ser resuelto por un tipo. Y también, si me pongo aquí encima, sale el mismo desplegable. Localdate no puede ser resuelto como un tipo. Y entonces alguien puede decir, pero bueno, si usted ha dicho que sí, que existe localdate, antes lo he visto. Claro, antes lo ha visto usted porque faltaba por importar dónde está. ¿Dónde está localdate? Pues localdate está en un paquete que se llama java.time.
Entonces, si yo le doy aquí a import, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues aquí arriba aparece import java.time.localDate. ¿A qué equivale esto? Bueno, pues esto equivale a la declaración de importaciones que teníamos en C. Con esto lo que estoy diciendo es que importe todo el código que se encuentra en un paquete que trae Java, que se llama java.time. En concreto, que importe el paquete donde está localDate. Si yo quiero importar todo el paquete time, en vez de poner localDate, pongo asterisco. Y eso importa todo el paquete time, con localDate y con otros métodos y otras funcionalidades que hay de otros tipos. Por ejemplo, localTime, que además de localDate, pues también tenemos localTime. LocalDate es una fecha, localTime es una hora. Entonces, ahora ya sí me se ha enterado de qué es localDate. Fijaros que ya no me sale en rojo. Sin embargo, me sale en amarillo subrayado la F. Me pongo aquí, sale un triangulito, es un warning, y dice, el valor de la variable local F no ha sido usado. Esto es simplemente un aviso de que yo tengo una variable declarada, pero que no la estoy usando. ¿Cómo se usa F? Bueno, pues voy a poner F, voy a poner un punto, y voy a ver qué tiene. Pues como veis, también sale un desplegable amplio, con un montón de posibilidades para utilizar con fecha. Por supuesto, todas implementadas y todas funcionando estupendamente. ¿Qué me puede interesar a mí? Pues, por ejemplo, voy a darle un valor inicial a F, que de momento la he declarado, pero no tiene ningún valor inicial. Una forma fácil de darle un valor inicial es con el método of. El método of me proporciona una fecha a partir de su año, su mes y su día. El único problema o inconveniente es que estamos en un sistema anglosajón, lógicamente, y ya sabéis que los americanos sobre todo ponen primero el año, después el mes y después el día. Así que si yo quiero poner el día de hoy, tengo que poner 2018, hoy es febrero y hoy es 12. El método of de localDate me proporciona un constructor para una fecha. Entonces, si yo quiero poner ahora la fecha, os decía que quería poner el día de hoy. ¿Cómo podemos poner el día de hoy? Claro, son la misma fecha. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué hemos hecho? Pues vamos a repasarlo. Hemos creado una fecha 12 de febrero de 2018. Hemos creado una fecha, la de hoy. Y después he puesto un if, si son iguales o son distintos. ¿Son iguales o no? Voy a hacerlo de otra manera. Para distinguir uno de otro voy a poner son idénticos. ¿Qué diferencia hay entre la de arriba y la de abajo? Bueno, pues arriba pone igual, igual, que sirve para comparar, en Java también. Y abajo pone equals, pone si F es igual a F1. Fijaos la respuesta. No son idénticos, pero sí son iguales. Muy importante este resultado en la programación orientada a objetos en Java. Muy, muy, muy importante. Porque en Java dos objetos son iguales, mejor dicho aquí, iguales, o idénticos. Y no es lo mismo. No es lo mismo ser iguales que ser idénticos. Evidentemente, si son idénticos, son iguales. Eso sí, si dos objetos son idénticos, son iguales. Pero al revés no tiene por qué ser. Y aquí tenéis un ejemplo. Estos dos objetos, F y F1, son iguales, pero no idénticos. Porque el concepto de identidad en Java es mucho más que el de igualdad. Identidad significa que sean el mismo objeto. Es decir, F y F1 tenéis que entenderlo como hicimos en el primer cuatrimestre con las celdas de memoria. ¿Os acordáis que yo decía, bueno, esto está en la memoria del ordenador? Cuando yo declaro una variable, cuando yo declaro un objeto, pasa lo mismo. Cuando yo declaro un objeto, aquí, F, el ordenador reserva memoria para él. Y cuando declaro un objeto F1, también. Y la memoria donde está F y la memoria donde está F1 son distintas. Aunque internamente guarden lo mismo. ¿Está claro? Las dos guardan lo mismo. 12 de febrero de 2018. ¿Pero son el mismo objeto? No. Sus contenidos sí son iguales. Por eso responden que sí al equals. Y responden que no al idénticos. ¿Cuándo un objeto es idéntico a otro? Pues para que un objeto sea idéntico a otro solo hay una manera.
y es asignando uno al otro. Es decir, si yo hago esto, estoy diciendo que F y F1 apunten a la misma zona de memoria. En concreto, F1 apuntará a la zona de memoria de F. Las dos apuntarán al mismo sitio y por tanto son idénticos. Es la misma zona de memoria. Entonces, si yo ejecuto ahora, me dice que evidentemente son idénticos y por tanto iguales. Es decir, que la característica de igualdad es algo que viene referido a los valores que guardan F y F1, a los valores, mientras que el igual igual viene referido a si apuntan al mismo sitio, que es mucho más fuerte. ¿Queda claro eso? Eso es muy, muy importante, porque eso significa que cuando nosotros manejemos objetos, para saber si son iguales, no lo haremos con igual igual, porque igual igual es mucho más fuerte. Eso significaría que fueran idénticos. Y yo no quiero saber si son idénticos o no. A mí lo que me interesa es saber si son iguales o no. Por eso utilizo el equals. Por tanto, nosotros nunca o casi nunca utilizaremos el igual igual. Para comparar dos objetos siempre utilizaremos el equals, que me dice si son iguales, no si son idénticos. Entonces vamos a jugar de nuevo con los métodos que tiene localDate. ¿Qué métodos tiene localDate? Pues, tiene muchísimo, como hemos visto hace un momentito en el desplegable, ¿no? Por ejemplo, yo pongo f punto y podría, por ejemplo, averiguar el año, o averiguar el valor del mes, o averiguar el día del año. 43 días han transcurrido de principio de año. Más cosas que puedo hacer con localDate. Pues puedo, por ejemplo, sumarle o restarle semanas a una fecha, o días. Si al día de hoy le quitamos 1000 días, nos queda el 19 de mayo de 2015. De nuevo digo lo mismo de antes, se pueden concatenar. Por ejemplo, si quisiera saber cuántos días han transcurrido desde el principio de año de la fecha de hoy, si le quitamos 1000 días, pues tendría que hacer algo así como esto. Y ahora ya, claro, no devuelve un localDate, sino devuelve un int. Repito, por favor, es muy importante que nos demos cuenta, estos ejemplos no están puestos para que manejemos localDate, y evidentemente no tienen ningún interés a lo largo del curso. Sí tienen interés para que sepamos cómo se invocan los métodos a partir de objetos de la clase. Eso sí que es importante. Entonces, F1 es un objeto de tipo localDate, que invoca al método réstale 1000 días. Eso devuelve otra localDate, que invoca al método día del año, que devuelve un entero. Bueno, pues resumimos lo que hemos visto hoy, que hemos visto mucho. Bueno, hemos visto una forma distinta de organizar código, que es la forma de organizar código que tiene la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, el código se organiza en interfaces y clases. Las interfaces solo tienen funcionalidades, que nosotros las expresamos como cabeceras de métodos, que para que nosotros entendamos del primer cuatrimestre son cabeceras de funciones. Nombre de la función, que recibe como argumento y que devuelve. Eso es para nosotros una interfaz, un diseño de un tipo. Después hemos visto las clases. Las clases son la implementación de un tipo. Las clases tienen dos partes. Una primera parte que es la declaración de atributos o datos, y otra parte que es la descripción del código correspondiente a las funcionalidades de la interfaz. Es decir, la implementación de los métodos. Para que nos entendamos, la implementación de la función. Aquí es donde está el código. En las clases está el código. En las interfaces no hay código, solo hay diseño. Esto es diseño y esto es implementación. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la clase, insisto, hemos visto dos partes. Una parte que se llaman atributos y otra parte que es el código de los métodos. Hemos visto, aunque no lo hemos explicado, que a los métodos se les pone por delante la palabra public. Y sin embargo, a los atributos se les pone por delante la palabra privado. Más adelante veremos por qué. Aunque yo creo que ya casi podríamos estar entendiendo qué significa, ¿no? Hay una parte pública y otra parte que no es pública. Entonces, los atributos no forman parte de la parte pública de la clase. ¿Qué significa que no sea pública? Pues está claro que no todo el mundo la puede ver. ¿Qué más hemos visto? Bueno, pues hemos visto el concepto de objeto. ¿Qué es un objeto? Pues hemos dicho que un objeto es la instanciación de una clase. Eso lo hemos visto en la clase test. Para eso hemos creado una clase test, como por ejemplo esta, en el que hemos estado trabajando con dos tipos de objetos. Objetos de tipo string, al principio, y objetos de tipo localDate, que son tipos de datos que ya trae Java.
Entonces hemos visto que un objeto, por el hecho de serlo, puede invocar a los métodos de su clase. Todavía no lo hemos visto, lo veremos la semana que viene, pero cuando tengamos, por ejemplo, un equipo, y tengamos declarado un objeto de la clase equipo, pues podrá invocar a los métodos getNombre, getNumTítulo jugado, etcétera, etcétera. Porque serán los métodos de su clase. Igual que aquí, los objetos de tipo localDate o los objetos de tipo string han podido invocar a los métodos de su clase. ¿Cómo sé yo cuáles son los métodos de la clase string o cuáles son los métodos de la clase localDate? Pues tenemos la documentación de Java. Ahí están los métodos. ¿Me interesa saber qué es el until o el sumadía o el plus o el minus? No me interesa. Esos son detalles que no me interesan. Los he puesto aquí como ejemplo para que veamos cómo se invocan a los métodos aquí. Pero no porque tengamos que saber qué significa minus days o qué significa get day of the year, que evidentemente no lo vamos a usar. Pero sí que me interesa cómo está organizado el código. Una variable o un objeto declarado, el igual, y una secuencia de llamadas de un objeto que invoca un método, que invoca otro método, que invoca otro método, así tantas veces como yo necesite. Todas esas invocaciones se realizan con el punto. Hemos visto también que existe una sentencia para demostrar en la consola valores, que es system.out.println. De momento nos quedamos con eso sin explicar por qué. Nos hemos quedado también con que hay una cosa que se llama igualdad y otra cosa que se llama identidad, que los objetos tienen vida y que pueden invocar a métodos, pero que esa vida implica que dos objetos no son idénticos salvo que apunten al mismo sitio y que no es lo mismo identidad que igualdad, cosa que iremos explicando también con más detalle próximamente. Hemos visto que para tener un código ejecutable yo necesito tener una clase, en este caso una clase de tipo test, que tiene un programa principal, y he puesto todo el código en el programa principal. Ya sabemos de sobra que esta no será la forma habitual de trabajar. Nosotros en el programa principal solo invocaremos a métodos. Es decir, que nosotros tenemos un programa principal, por ejemplo aquí tengo uno para test mundial que no os voy a enseñar de momento. En este test mundial lo que hay es una construcción de una colección de equipos y una invocación a los métodos correspondientes a colección de equipos. Entonces, con la programación orientada a objetos lo que nosotros estamos haciendo es encapsular la información. Fijaros que hay cosas que ya hemos visto en el primer cuatrimestre que ahora se refuerzan. ¿Alguien se acuerda cuál era la palabra más importante que vimos en el primer cuatrimestre? Reutilización. Esa era la palabra más importante que vimos en el primer cuatrimestre. Reutilizar. Pues bien, la programación orientada a objetos es un mecanismo que facilita la reutilización. Cuidado, la reutilización no es un invento de la programación orientada a objetos, porque nosotros hemos hecho reutilización en el examen, tenía ahí un ejemplo, de reutilización en C. Si la reutilización se puede hacer en C, pero es mucho más compleja de hacer en C que de hacer en Java. Entonces, conceptos como reutilización, conceptos como modularidad, dividir un problema en trozos, eso es un concepto que también aprendimos en C y que ahora lo vamos a reforzar, porque ahora tenemos más trozos. Antes teníamos solamente el trozo de función. Ahora vemos que el trozo no es solamente función, sino que yo puedo agrupar un conjunto de funciones, de métodos, en un tipo. O sea, cuando yo declaro aquí, la interfaz colección equipos, estoy haciendo modular mi problema. Este es el conjunto de funciones para la colección de equipos. Y por otro lado tengo la colección de funciones para equipo. Y lo tengo por separado. Así que el concepto de módulo que antes era, bueno, pues yo voy poniendo funciones y tal, y los datos van por otro lado, no, ahora va todo junto. Funciones y atributos y datos van juntos en la clase. Por tanto, conceptos como reutilización se refuerza, modularidad se refuerza, encapsulamiento, es decir, que no se vea cómo están hechos los tipos, que no se vea desde fuera. Eso en C no podíamos hacerlo, en Java sí podemos hacerlo. De nuevo, os enseño esto. ¿Alguien sabe cómo está hecho por dentro colección de equipos? ¿Tiene un array? No lo sé, ni hace falta saberlo. En este momento no hace falta saberlo. Claro, tienen que saberlo quiénes, los que vayan a hacer la clase colección equipo y MPL. Esos son los únicos programadores que tienen que saber cómo se implementa colección de equipos por dentro. El resto ni lo sabe ni le interesa. Por tanto, la programación orientada a objetos es un paso muy importante en la programación de ordenadores porque facilita cuestiones que son importantes,
modularidad, reutilización, encapsulamiento, mantenimiento del código, todo eso se facilita mediante la programación orientada a esto. Y evidentemente tiene cosas que en C pues costaba muchísimo trabajo. No tenemos que definir el tipo lógico, no tenemos que definir el tipo fecha, no tenemos que definir el tipo cadena, no tenemos que definir arrays, en fin, hay un montón de cosas, no tenemos que estar llevando siempre el tamaño del array a cuesta, hay muchísimas cosas que nos facilitan la vida.